2 meses antes de nuestra boda, mi prometida dijo que quería aclarar sus sentimientos por un compañero de trabajo. Así que, terminé la relación y los dejé estar juntos. Adivinen quién volvió 8 meses después. Me llamo Leo. Tengo 33 años y trabajo como científico de datos en Portland, Oregón. La mayor parte de mis días la paso analizando patrones, construyendo modelos y explicando números complicados a personas a las que no les gustan las matemáticas. El trabajo paga bien y también te entrena para ver las situaciones de manera lógica en lugar de emocional. Mi prometida Emily tiene 30 años y trabaja como diseñadora gráfica para una agencia de branding. Habíamos estado juntos poco más de 3 años y comprometidos durante 9 meses. Vivíamos juntos en un apartamento de 2 habitaciones no muy lejos del centro y estábamos a 2 meses de nuestra boda cuando toda esta situación comenzó. Desde fuera, nuestra relación parecía estable. El lugar de la boda reservado, los depósitos pagados, las invitaciones ya enviadas. Sus padres estaban ayudando con algunos de los costos y mi familia ya había comprado los billetes de avión. Todo avanzaba exactamente como se suponía. Emily también tenía una personalidad que yo describiría educadamente como de carácter fuerte. Su versión de la comunicación solía ser más como una actuación. Si algo le molestaba, toda la sala lo sabía de inmediato. Le gustaba decir que era simplemente brutalmente honesta, pero la mayoría de las veces significaba que disfrutaba llevando las conversaciones en la dirección que más le beneficiaba. Normalmente, lo manejaba bien. Soy una persona tranquila. Trabajar con datos te enseña a no entrar en pánico cuando algo parece un desastre al principio. Pero unas 10 semanas antes de la boda, algo empezó a cambiar. Comenzó con ella mencionando a un compañero de trabajo llamado Julian. Al principio, sonaba completamente inofensivo. Solo una conversación normal sobre el trabajo. Julian ayudó con un proyecto de diseño. Julian se quedó hasta tarde para ayudar a terminar una presentación para un cliente. Julian aparentemente tenía el mismo humor sarcástico que ella. No le di mucha importancia. La gente habla de sus compañeros de trabajo todo el tiempo. Luego, un domingo por la tarde, estábamos sentados en la mesa de la cocina revisando la distribución de los asientos para la boda cuando de repente puso una expresión extraña. El tipo de mirada que tiene alguien cuando ha estado ensayando un discurso en su cabeza. Golpeó la mesa con su bolígrafo un par de veces y dijo: «Tenemos que hablar». Esa frase por sí sola ya hizo sonar las alarmas. Emily tenía la costumbre de presentar las conversaciones como si estuviera anunciando un giro dramático en la trama. Luego dijo algo que, sinceramente, sonaba como si hubiera salido de un mal podcast sobre relaciones. Me dijo que había estado pensando mucho últimamente, pensando en la vida, pensando en el matrimonio, pensando en si había explorado todos sus sentimientos antes de sentar la cabeza. Y entonces dijo la frase que básicamente congeló toda la conversación. Dijo que podría tener sentimientos por Julian y que quería tiempo para aclararlos 2 meses antes de nuestra boda. Y la forma en que lo dijo no fue de disculpa. Si acaso, sonaba ligeramente molesta, como si esperara que yo apoyara con calma su proceso de autodescubrimiento emocional mientras teníamos una boda completamente planeada a 10 semanas de distancia. Fue entonces cuando me di cuenta de que la conversación no iba a ir como ella pensaba. Por unos segundos, sinceramente pensé que estaba bromeando. No porque la situación fuera divertida, sino porque el momento era tan ridículo que mi cerebro se negaba a procesarlo como real. Teníamos una boda en 10 semanas. El lugar estaba pagado. Su vestido colgaba en el armario. La mitad de nuestros fines de semana ya estaban reservados con reuniones de planificación y ella estaba sentada frente a mí hablando de explorar sentimientos por un tipo de su oficina. Así que hice la pregunta más básica posible. ¿Qué significa exactamente aclarar tus sentimientos? Emily se reclinó en su silla y se cruzó de brazos como si yo estuviera siendo intencionadamente difícil. Tenía esa manera de actuar como si cualquier petición de aclaración fuera una especie de ataque personal. Dijo que solo necesitaba espacio para entender lo que sentía. Espacio significaba pasar tiempo con Julian, hablar con él, ver a dónde iban las cosas. La forma en que lo dijo hizo que sonara como si estuviera describiendo una inofensiva quedada para tomar un café, no el comienzo de una salida emocional de nuestra relación. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pensando en esto.
Se encogió de hombros. Unas pocas semanas. Aparentemente, habían estado trabajando estrechamente en un gran proyecto de branding. Noches tardías, sesiones de lluvia de ideas, bromas internas que lentamente dejaron de ser sobre el trabajo. Según ella, Julian entendía su creatividad de una manera que la mayoría de la gente no lo hacía. Esa frase por sí sola me dijo todo lo que necesitaba saber, porque cuando alguien empieza a describir a otra persona como si fuera una rara alma gemela emocional, la situación ya ha pasado de ser inofensiva. Lo que hizo que toda la conversación fuera surrealista fue lo casual que sonaba. Emily no parecía culpable. Parecía molesta, como si esta conversación fuera un inconveniente que tenía que superar para poder continuar con la historia que ya había comenzado en su cabeza. Entonces dijo algo que realmente me hizo reír. No una risa feliz, más bien el tipo de risa que la gente hace cuando algo es tan absurdo que rompe la lógica normal. Dijo que no quería cancelar la boda todavía. Solo quería un poco de tiempo para explorar sus sentimientos y luego decidir qué era lo correcto. En otras palabras, quería poner en pausa nuestra relación mientras probaba otra. Y si eso no funcionaba, aparentemente podíamos seguir planeando la boda como si nada hubiera pasado. Lo dijo con la voz más tranquila imaginable, como si estuviera sugiriendo que cambiáramos las reservas para la cena otra noche. Ese fue el momento en que algo en mi cabeza hizo clic. Porque trabajo con modelos de probabilidad todo el día, y cuando alguien pide permiso para probar una opción diferente mientras mantiene la original esperando de forma segura en segundo plano, las matemáticas detrás de esa decisión se vuelven muy claras. No estaba confundida. Estaba de compras. Y según su plan, se suponía que yo debía esperar pacientemente en la estantería mientras ella averiguaba si Julian era una mejor oferta. Una vez que la conversación terminó, sucedió algo extraño. No me sentí enojado. Tampoco me sentí devastado. Lo que sentí principalmente fue claridad. Cuando alguien te dice que necesita tiempo para explorar sentimientos por otra persona 2 meses antes de tu boda, eso no es confusión. Es una decisión que ya se ha tomado. Solo están pidiendo permiso para evitar las consecuencias. Emily parecía pensar que la conversación había creado una especie de pausa en nuestra relación. Como si ahora estuviéramos en un patrón de espera temporal mientras ella resolvía las cosas con Julian, pero en mi cabeza, la relación ya había terminado durante esa conversación en la mesa de la cocina. Ella simplemente no se había dado cuenta todavía. Más tarde esa noche, se fue a encontrarse con una amiga para tomar algo. Al menos eso fue lo que me dijo. Quizás era verdad. Quizás no. En ese punto, sinceramente no me importaba lo suficiente como para comprobarlo. Mientras ella no estaba, abrí mi portátil y empecé a revisar la carpeta de planificación de la boda. Contrato del lugar, acuerdo de catering, depósito del fotógrafo, reserva del DJ. Había alrededor de $30.000 invertidos en ese fin de semana. Parte de ello reembolsable, parte no. Me quedé mirando los números durante un rato y pensé en algo que mi padre solía decir. Las malas inversiones empeoran cuando te niegas a reducir las pérdidas a tiempo. Así que, empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue al coordinador del lugar. Le dije que necesitaba cancelar la reserva para octubre. Hizo una pausa por un segundo como si asumiera que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que iba en serio, empezó a explicar los términos de cancelación. Perderíamos el depósito inicial, pero los pagos restantes aún no se habían efectuado. Solo eso nos ahorró casi $12.000. La siguiente llamada fue al servicio de catering, luego al florista, luego al fotógrafo. La mayoría de las conversaciones fueron incómodas, pero sorprendentemente tranquilas. Aparentemente, las cancelaciones de bodas con 2 meses de antelación ocurren más a menudo de lo que la gente piensa. Para cuando terminé la última llamada, eran poco más de las 9 de la noche. Nuestra boda ya no existía. Sin lugar, sin catering, sin música, solo una pila de contratos cancelados y un depósito perdido. Emily todavía no tenía ni idea. Llegó a casa alrededor de las 10:30 riéndose de algo en su teléfono. Entró en la sala de estar, se quitó los zapatos y me preguntó si quería ver algo antes de dormir, como si la conversación de antes hubiera sido una discusión de programación menor.
La miré por un segundo y me di cuenta de algo que hizo que toda la situación fuera aún más surrealista. Ella realmente creía que yo estaba esperando. Esperando mientras ella averiguaba si Julian valía la pena. Lo que ella no sabía todavía era que la decisión que creía estar tomando ya se había finalizado y la boda que pensaba que todavía iba a ocurrir en 10 semanas había desaparecido hacía casi 2 horas. A la mañana siguiente fue cuando todo finalmente alcanzó a la realidad. Emily se despertó alrededor de las 8 y entró en la cocina mientras yo hacía café. Se veía completamente normal. Sin estrés, sin culpa, solo navegando por su teléfono como si fuera un día de semana cualquiera. Me besó en la mejilla y dijo que iba a encontrarse con Julian más tarde para hablar las cosas. Lo dijo de manera casual, como si fuera un paso normal en este pequeño experimento emocional que había creado. Ese fue el momento en que decidí que la conversación no podía esperar más. Le dije que necesitábamos hablar de nuevo. Ella suspiró de inmediato, ya irritada. Leo, te dije que solo necesito un poco de tiempo. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Esa fue la primera vez que usó ese tono. El que implicaba que yo era el irrazonable por reaccionar a la situación que ella había creado. Así que, lo mantuve simple. Le dije que la boda había sido cancelada. Al principio, solo me parpadeó como si su cerebro no procesara la frase. Luego, se rió. No una risa feliz. El tipo de risa que la gente hace cuando asume que alguien está exagerando. ¿Qué quieres decir con cancelada? Le expliqué exactamente lo que quería decir. El lugar ya no estaba. El catering ya no estaba. El fotógrafo ya no estaba. Todo había sido cancelado la noche anterior. El color se le fue del rostro. Su primera reacción no fue tristeza. Fue ira. Cancelaste nuestra boda sin hablar conmigo. Le recordé que ella me acababa de pedir permiso para salir con otro hombre mientras estábamos comprometidos. Aparentemente, en su mente, esas dos cosas no estaban conectadas. Empezó a caminar de un lado a otro por la cocina, pasándose las manos por el pelo. Estás exagerando. Solo dije que necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Asentí. Y te di ese tiempo. Solo que no mientras vivas aquí y planees una boda conmigo. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de hacia dónde iba la conversación. Su expresión cambió de ira a incredulidad. Espera, ¿qué estás diciendo? Le dije que la relación había terminado y que necesitaba hacer una maleta y quedarse en otro lugar. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a mi nombre. Yo había estado cubriendo la mayor parte del alquiler de todos modos, así que legalmente no era complicado. Emily me miró como si la acabara de traicionar. De hecho, preguntó si hablaba en serio. La misma persona que me había pedido que esperara pacientemente mientras exploraba sentimientos con otro tipo estaba sorprendida de que no quisiera continuar la relación. La discusión que siguió duró unos 15 minutos, principalmente ella acusándome de ser dramático. Finalmente, caminé hacia el armario del dormitorio, agarré una de sus maletas y la puse sobre la cama. Le dije que podía llevarse lo que necesitara para los próximos días y resolver el resto más tarde. Se quedó allí congelada por un rato. Luego dijo algo que, sinceramente, resumía toda su mentalidad. Dijo que nunca pensó que yo reaccionaría así. Eso fue lo más honesto que dijo durante toda la situación, porque realmente no lo había pensado. En su mente, se suponía que yo debía esperar en silencio mientras ella decidía si Julian era una mejor opción. En cambio, estaba en nuestro dormitorio haciendo una maleta porque la opción a la que planeaba volver acababa de eliminarse de la ecuación. Emily pasó los siguientes 20 minutos metiendo ropa en la maleta con el tipo de energía agresiva que la gente usa cuando quiere parecer la víctima de una situación que ellos mismos crearon. Cada pocos minutos, dejaba de hacer la maleta y comenzaba otra discusión. Seguía diciendo las mismas cosas una y otra vez. Estás sacando esto de proporción. Estás actuando de forma insegura. Me estás castigando por ser honesta. Ya no me molesté en discutir. No tenía sentido. La decisión ya se había tomado la noche anterior cuando cancelé la boda. Finalmente, cerró la cremallera de la maleta y se volvió hacia mí con los brazos cruzados.
Entonces, ¿qué se supone que haga ahora exactamente? Esa pregunta en realidad hizo que la situación se sintiera aún más absurda porque, desde mi perspectiva, la respuesta era obvia. Vas y te quedas con el tipo por el que estás tratando de aclarar tus sentimientos. Lo dije con calma. Puedes quedarte con Julian. Por primera vez esa mañana, dudó solo por un segundo. Luego sacudió la cabeza. Ese no es el punto. Aparentemente, en su mente, Julian todavía era parte de la fase de exploración, no de la fase de consecuencias. Ella había esperado mantener ambas opciones abiertas. Lo que no esperaba era tener de repente solo una. Le recordé que ya me había dicho que planeaba verlo ese día de todos modos. Así que, la situación era en realidad muy simple. Querías espacio para explorar esa conexión. Ahora lo tienes. Me miró como si acabara de romper alguna regla invisible. ¿Realmente me estás echando? La corregí. Pediste pausar nuestra relación mientras pruebas otra. Yo solo estoy terminando la frase. Eso silenció la conversación por un momento. Emily agarró la maleta y la rodó hasta la sala de estar. Se detuvo en la puerta y me miró. Su voz había cambiado ahora. Menos segura, más incierta. Así que eso es todo. 3 años y simplemente terminas. Esa pregunta en realidad me irritó un poco porque, desde mi perspectiva, la línea de tiempo que mencionó era exactamente la razón por la que existía esta situación. 3 años juntos y 2 meses antes de nuestra boda, decidió que quería ver si otro tipo podría ser mejor. Así que le di la respuesta más honesta que pude. Tú lo terminaste ayer. Yo solo soy el que se dio cuenta. Se quedó allí en silencio por unos segundos. Luego, cogió su teléfono. Pude ver la pantalla iluminarse mientras comenzaba a escribir. No necesité preguntar a quién le estaba enviando un mensaje. Unos minutos más tarde, volvió a agarrar el asa de la maleta. Antes de salir por la puerta, dijo una cosa más. Dijo que iba a arrepentirme de esto. Que una vez que me calmara, hablaríamos de nuevo y arreglaríamos las cosas como adultos. Luego salió del apartamento. Y así, mi prometida salió por la puerta para irse a quedar con el tipo con el que había querido explorar sus sentimientos. En ese momento, probablemente pensó que era temporal. Lo que aún no se daba cuenta era que, desde mi perspectiva, la historia ya había terminado. Después de que Emily se fue, el apartamento se volvió muy silencioso. No el tipo de silencio dramático que se ve en las películas, solo un silencio normal. El tipo que ocurre cuando alguien que suele llenar la habitación de ruido de repente ya no está. Me senté en el sofá por unos minutos y pensé en las últimas 12 horas. La conversación sobre Julian, la boda cancelada, la maleta junto a la puerta. Curiosamente, todavía no me sentía enojado. Principalmente, sentía que se había resuelto un problema. Cuando trabajas en ciencia de datos el tiempo suficiente, aprendes que algunos resultados se vuelven obvios una vez que aparecen suficientes variables. Y una vez que el resultado es claro, el único paso lógico es actuar en consecuencia. Así que empecé a terminar la última pieza de la situación. Mi teléfono estaba en la mesa de centro. Emily ya había enviado 3 mensajes. El primero llegó unos 15 minutos después de que se fuera. Leo, necesitamos hablar más tarde cuando te calmes. El segundo llegó unos 10 minutos después de ese. Estás cometiendo un gran error en este momento. El tercer mensaje fue más corto. Lo digo en serio. No hagas algo de lo que te arrepentirás. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos. Luego abrí mis contactos. El número de Emily todavía estaba fijado en la parte superior de mis mensajes. 3 años de conversaciones justo ahí. Miles de mensajes de texto, fotos, planes de vacaciones, bromas internas aleatorias. Todo eso de repente se sintió como datos archivados de un experimento completado. Así que bloqueé el número. Luego la bloqueé en Instagram, luego en Facebook, luego en todas las demás plataformas donde podría intentar iniciar otra conversación. No lo hice por ira. Lo hice porque la relación había terminado y no había razón para mantener abierto el canal de comunicación.
Unos 10 minutos más tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que sonara. Un minuto después, entró otra llamada. Un número desconocido diferente. Dejé que ese también sonara. Luego llegó un mensaje de texto de un tercer número. Emily, de nuevo. ¿En serio, Leo? ¿Qué estás haciendo? No respondí. En cambio, bloqueé ese número también. Ese fue el momento en que la situación finalmente se volvió real, porque Emily siempre había estado acostumbrada a controlar las conversaciones. Estaba acostumbrada a discutir hasta que la gente cedía o llegaba a un compromiso. Pero bloquear a alguien elimina la conversación por completo. Sin debate, sin actuación, sin audiencia, solo silencio. Y aparentemente, el silencio era algo que nunca había esperado. Durante la siguiente hora, 3 números desconocidos más intentaron llamar. Cada uno fue bloqueado. Finalmente, el teléfono dejó de sonar. El apartamento permaneció en silencio, y en algún lugar de la ciudad, mi exprometida probablemente estaba sentada con Julian, dándose cuenta de que el plan de respaldo que asumía que siempre estaría allí acababa de desaparecer permanentemente. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba. Sin confrontaciones dramáticas, sin crisis emocionales, solo mucha limpieza administrativa. El lunes por la mañana, envié un correo electrónico a la compañía del sitio web de la boda y cerré la página. No había razón para dejar un temporizador de cuenta regresiva para un evento que ya no existía. Luego envié un breve mensaje a los pocos parientes que ya habían reservado vuelos. Lo mantuve simple. La boda ha sido cancelada. Explicaré más tarde. Por favor, cancelen sus planes de viaje. La mayoría de la gente no hizo preguntas de inmediato. Mi familia siempre ha sido del tipo que entiende cuando ha sucedido algo serio. El lado de la familia de Emily era una historia diferente. Para el martes por la tarde, mi teléfono comenzó a iluminarse con números que no reconocía. Su hermana llamó primero, luego su madre, luego 2 de sus amigas. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Finalmente, una de las amigas de Emily dejó un mensaje que de hecho me hizo reír. Dijo que Emily les había dicho a todos que habíamos tenido un malentendido y que yo había reaccionado de forma exagerada. Aparentemente, la historia que circulaba era que Emily solo había mencionado un enamoramiento inofensivo y que yo había entrado en pánico y cancelado toda la boda. Esa versión de los hechos habría sido impresionante si no fuera tan predecible. Cuando alguien crea un desastre, el siguiente paso suele ser controlar la narrativa. No me molesté en corregir a nadie. Quien realmente necesitara la verdad, eventualmente la escucharía. La parte más interesante llegó el miércoles por la noche. Estaba cocinando la cena cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido de nuevo. Al principio, asumí que era Emily usando otro teléfono, pero cuando abrí el mensaje, el nombre al final me sorprendió. Julian. El mensaje era corto. Hola, Leo. Creo que deberíamos hablar. Solo eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iban las cosas por su lado, porque la gente segura de sí misma no contacta al exprometido. La gente que siente que se ha metido en un lío, sí lo hace. Me quedé mirando el mensaje por un momento mientras revolvía la pasta en la estufa. Luego escribí una respuesta simple. No hay nada de qué hablar. Unos segundos más tarde, apareció otro mensaje. Emily está muy molesta. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Esa línea casi me hizo reír a carcajadas porque confirmaba la suposición exacta que había hecho desde el principio. Emily nunca pensó que perdería nada. Pensó que podría explorar una nueva relación mientras mantenía la antigua esperando de forma segura en segundo plano. Ahora se estaba quedando con Julian, y aparentemente, la realidad de la situación finalmente la estaba alcanzando. Llegó otro mensaje. Dice que la bloqueaste en todas partes. Respondí con una sola frase. Fue intencional. Julian no respondió durante aproximadamente un minuto. Luego apareció el último mensaje. Tío, no me di cuenta de que todavía estaban tan serios. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Emily tampoco había sido honesta con él,
porque cualquiera que supiera que la boda era en 10 semanas nunca describiría la relación como no tan seria. Después de ese mensaje de Julian, dejé mi teléfono y terminé de cocinar la cena. Todo el intercambio duró quizás 2 minutos, pero explicó mucho. Emily claramente le había contado una versión muy diferente de la realidad, porque si él supiera que ella estaba a 2 meses de casarse con alguien, no hay forma de que su mensaje hubiera sonado tan casual. No volví a responder. En cambio, bloqueé su número también, no porque le importara, sino porque no tenía interés en verme envuelto en la situación con la que ahora estaban lidiando. Durante las siguientes semanas, las cosas se asentaron en una extraña especie de normalidad. El trabajo siguió ocupado. Mi agenda se llenó de nuevo. Sin reuniones de planificación de bodas, los fines de semana de repente se sentían completamente abiertos. Los amigos poco a poco comenzaron a enterarse de lo que pasó. La mayoría de las reacciones fueron las mismas. Sorpresa primero, luego ira en mi nombre. Uno de mis amigos lo resumió perfectamente durante una cena que tuvimos aproximadamente una semana después. Dijo: Emily básicamente intentó mantenerte como la red de seguridad mientras probaba un nuevo paracaídas. Eso era exactamente. Unas 3 semanas después de que todo terminara, me encontré con alguien inesperado, una de las compañeras de trabajo de Emily. Nos habíamos conocido una vez en una fiesta de Navidad de la empresa el año anterior. Me reconoció en la fila de una cafetería e inmediatamente me dio esa mirada incómoda que la gente pone cuando sabe que una situación es complicada. Terminamos hablando por unos minutos. Esa conversación confirmó algo interesante. Aparentemente, Emily y Julian habían comenzado a verse abiertamente casi inmediatamente después de que ella se mudara. Pero según la compañera de trabajo, las cosas en la oficina ya se habían vuelto incómodas porque la gente allí sabía que Emily estaba comprometida, lo que significaba que la historia que ella había contado a todos fuera de la oficina estaba empezando a desmoronarse dentro de la oficina. Y situaciones como esa rara vez permanecen en silencio por mucho tiempo. En ese punto, sin embargo, ya no me importaba. Mi vida ya había seguido adelante. Asumí que Emily y Julian o bien lo harían funcionar o se estrellarían por su cuenta. De cualquier manera, ya no era mi problema. Al menos eso es lo que creía en ese momento, porque 8 meses después, un nombre apareció en la pantalla de mi teléfono que no había visto desde el día en que se mudó de mi casa. Pasaron 8 meses antes de que volviera a saber de Emily. Para ese entonces, toda la situación se sentía como algo de un capítulo anterior de mi vida. El trabajo se había vuelto ajetreado. Había hecho un viaje corto con amigos. El apartamento se había reorganizado lo suficiente como para que ya no pareciera un lugar construido para 2 personas. Lo más importante, el silencio se había mantenido intacto hasta un martes por la noche. Estaba terminando un trabajo en mi escritorio cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Normalmente, los ignoro, pero este comenzaba con mi nombre. Leo, soy yo. Ya sabía quién era antes de abrir el mensaje. Emily, aparentemente, había encontrado otro número para contactarme. El siguiente mensaje llegó justo después. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero realmente necesito hablar contigo. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, mayormente sorprendido de que hubiera tardado tanto, porque situaciones como la que ella creó rara vez terminan como la gente espera. La curiosidad pudo más que yo. Así que hice una pregunta: ¿qué quieres? Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Podemos vernos en algún lugar? Solo eso me dijo lo suficiente. Las personas que son felices en su situación actual no intentan reconectar con la persona que dejaron 8 meses antes. Hice la pregunta obvia. ¿Qué pasó con Julian? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Luego apareció el mensaje. Rompimos. 3 simples palabras. Sinceramente, no me sorprendió. Las relaciones que comienzan haciendo estallar otras suelen tener cimientos inestables. Llegó otro mensaje. Cometí un error, Leo. No respondí de inmediato. En cambio, me recliné en mi silla y pensé en la última vez que la vi, de pie en la puerta con una maleta, diciéndome que me arrepentiría de terminar las cosas. Ahora, 8 meses después,
estaba pidiendo hablar, lo que significaba que el experimento que quería realizar ya había producido sus resultados, y aparentemente no le gustaba el desenlace. No me reuní con ella. Esa fue la primera decisión. Emily envió 3 mensajes más durante la siguiente hora preguntando si podíamos hablar en persona. Dijo que quería explicarlo todo. Dijo que había estado pensando mucho. No necesitaba la explicación. La situación ya estaba clara. Dejó nuestra relación para explorar una con Julian. Ahora, esa relación había terminado. Así que, estaba volviendo a la opción anterior. La lógica detrás de ello no era complicada. Finalmente envié un último mensaje. Espero que las cosas te vayan bien, pero no queda nada que discutir. Ella respondió casi al instante. Leo, por favor no hagas esto. Sé que me equivoqué, pero tuvimos 3 años juntos. Eso tiene que significar algo. Si significaba algo, solo que no lo que ella quería que significara ahora. 3 años significaban que ya había visto suficiente de quién era ella cuando las cosas no salían a su manera. Envié una última frase. Ya elegiste la vida que querías hace 8 meses. Luego bloqueé ese número también. La conversación terminó de la misma manera que la relación. En silencio. Unas semanas más tarde, me enteré a través de amigos en común que Emily había dejado su trabajo y se había mudado a otra ciudad. Aparentemente, las cosas en su oficina se volvieron incómodas después de todo lo de Julian. Nunca confirmé los detalles. Para ese entonces, no importaba. A veces la gente piensa que las relaciones terminan porque alguien cometió un error, pero los errores suelen ocurrir una vez. Lo que Emily hizo no fue un error. Fue una decisión. Y una vez que alguien te muestra con qué facilidad puede reemplazarte, lo más inteligente que puedes hacer es asegurarte de que nunca tengan la oportunidad de volver a intentarlo. Adiós. Historia 2. Mi novia dijo, necesito tener un cierre primero. Respondí, entonces iré solo. Luego cancelé su boleto, seguí adelante con el viaje a Bali por mi cuenta, dejé que volviera con su ex y simplemente observé cómo su idea de cierre se convertía en una lección que ambos no olvidaremos. Soy Ricardo, de 32 años, gerente de proyectos en una empresa de construcción de tamaño mediano en Ciudad de México. No soy llamativo, pero soy organizado, económicamente estable y planeo las cosas con meses de antelación. Eso es importante para el contexto. Mi novia, Valeria, tiene 29 años. Trabaja en relaciones públicas y se desenvuelve bien con la intensidad. Llevamos juntos un poco más de 2 años. Sin bienes compartidos, sin un contrato de alquiler juntos. Cada uno conserva su propio departamento. En enero, reservé un viaje de 2 semanas a Bali para julio. Una villa sobre el agua, vuelos, excursiones no reembolsables. No fue impulsivo. Ahorré para ello. Estaba destinado a ser nuestro gran paso, un viaje antes de que discutiéramos seriamente la posibilidad de mudarnos juntos. Valeria estaba eufórica cuando se lo conté. Publicó sobre ello de inmediato. Envió capturas de pantalla a sus amigas. Lo llamó las vacaciones de sus sueños. Luego, hace 3 semanas, algo cambió. Empezó a mencionar a su ex, Mauricio. No con frecuencia al principio, solo de pasada. Aparentemente, él la había contactado para disculparse por cómo terminaron las cosas. Salieron durante 3 años antes que yo. Terminó mal, o al menos eso fue lo que me dijo cuando empezamos a salir. Una noche, estábamos en mi sofá mirando opciones de snorkel cuando lo dijo casualmente, Mauricio me preguntó si podíamos vernos antes de que me vaya a Bali para tener un cierre. ¿Cierre? Le pregunté qué significaba eso. Dijo que solo necesitaba verlo una vez más. Aclarar las cosas. Asegurarse de que no sentía nada antes de hacer un gran viaje romántico conmigo. Esa frase se me quedó grabada. Le pregunté por qué no estaba ya segura de que no sentía nada. Se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que estaba siendo inseguro. Dijo que los adultos maduros manejan los sentimientos no resueltos directamente. La semana siguiente, volvió a sacar el tema, con un tono más serio.
creo que me debo a mí misma tener un cierre primero. Ahí estaba. Le dije con calma que si sentía que un asunto pendiente era un prerequisito para viajar conmigo, eso me decía más de lo que ella se daba cuenta. Ella puso los ojos en blanco y dijo que estaba exagerando, que se trataba de su crecimiento emocional. 2 días después, lo dejó claro. Voy a verlo el próximo viernes. Necesito hacer esto. Si no puedes entenderlo, tal vez no eres tan seguro como crees. Ese fue el momento en que todo se volvió simple. La miré y le dije, está bien, entonces iré solo. Ella se rió como si acabara de hacer una broma mezquina. No estaba bromeando. Y ahí es donde el plan cambió silenciosamente. Ella realmente pensó que estaba fanfarroneando. Valeria tiene este hábito de poner a prueba los límites y luego recalibrar en función de la resistencia que encuentra. Es sutil, pero lo he notado con el tiempo. Si me opongo firmemente, ella reformula. Si mantengo la calma, ella intensifica. Después de que dije que iría solo, sonrió con aire de suficiencia y dijo, no seas dramático. No vas a ir a Bali solo como un padre divorciado encontrándose a sí mismo. No discutí. Simplemente abrí mi computadora portátil e inicié sesión en el portal de la aerolínea. 2 boletos separados reservados bajo mi cuenta, pagados en su totalidad por mí. Lo mismo para el resort. Ella me transfirió por SP y una pequeña parte de las excursiones, pero las reservas principales estaban a mi nombre. Busqué la política de cancelación de su boleto. Reembolsable como crédito, transferible con una tarifa. Interesante. Ese viernes, el día que se suponía que debía encontrarse con Mauricio, se vistió como si fuera a una audición. Vestido nuevo, peinada, maquillaje completo. Me dijo que no la esperara despierto porque las conversaciones de cierre llevan tiempo. Le hice una pregunta, si esto es realmente un cierre, ¿por qué parece una primera cita? Ella espetó y dijo que volvía a ser inseguro. Luego se fue. No le envié mensajes en toda la noche. Alrededor de las 11:40 de la noche, publicó una historia. Poca luz, 2 copas de vino, no se mostraba ninguna cara, pero no era necesario. Eso fue suficiente información. El sábado por la mañana, cancelé su vuelo. Sin discusión, sin anuncio, simplemente hice clic en cancelar y acepté el crédito de la aerolínea a mi nombre. Luego contacté al resort y modifiqué la reserva a ocupación individual. Perdí una pequeña parte del pago por adelantado. Valió la pena. Para el domingo por la tarde, había reservado un complemento de buceo para mí. Cuando Valeria finalmente vino esa noche, tenía esa energía de suficiencia, como si hubiera hecho algo maduro y esperara elogios. Le pregunté cómo fue el cierre. Dijo que fue emotivo, que se dio cuenta de que todavía tenía sentimientos no resueltos. Pero que eso no significaba que lo quisiera a él. Solo significaba que necesitaba claridad antes de comprometerse más conmigo. Esa expresión de nuevo, antes de comprometerse más. Asentí. ¿Eso es justo? Pareció aliviada. Entonces le dije con calma, cancelé tu boleto ayer. Me voy en 12 días. Su rostro se quedó literalmente en blanco. ¿Estás bromeando? No, dijiste que necesitabas un cierre. No voy a competir con eso. Así que iré solo. Me miró como si hubiera roto una regla no escrita. No puedes simplemente desinvitarme. En realidad, sí puedo. Yo lo pagué. El cambio en su expresión fue inmediato. Porque por primera vez, se dio cuenta de que no era una prueba. Era una decisión. El silencio se prolongó durante unos sólidos 10 segundos. Valeria parpadeó 2 veces como si esperara que yo sonriera y dijera, estaba bromeando. ¿En serio vas a castigarme porque necesitaba un cierre? Mantuve mi tono plano. No te estoy castigando. Me estoy adaptando a nueva información. Ella se burló. ¿Nueva información? Sí. Que no estás completamente presente conmigo. Eso la irritó. Te dije que no era así. Estás tergiversando las cosas. No discutí la semántica.
Me até a los hechos. Fuiste a lo que parecía una cita con tu ex 12 días antes de que se suponga que hagamos un viaje romántico. Dijiste que tienes sentimientos no resueltos. Eso me dice que este no es el momento adecuado para unas vacaciones en pareja. Caminó de un lado a otro por mi sala de estar. Estás siendo dramático. Fue una conversación. Miré mi teléfono. Duró 6 horas. No le gustó que me diera cuenta. Cambió de táctica. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente vas a beber cócteles solo y fingir que todo está bien? Sí. Esa respuesta golpeó más fuerte que cualquier grito lo habría hecho. Se cruzó de brazos. Te arrepentirás. La gente no va a Bali sola. Tal vez, pero me arrepentiría más de financiar un viaje con alguien que no está seguro de mí. Fue entonces cuando lo soltó. Mauricio y yo hablamos de quizás intentarlo de nuevo, solo para ver. Ahí estaba. No era un cierre, era una exploración. Asentí lentamente. Entonces deberías explorar eso completamente sin que yo espere en un segundo plano. Parecía casi ofendida de que no estuviera luchando. ¿Ni siquiera vas a intentar convencerme? No. Fue entonces cuando el tono cambió de defensivo a irritado. Estás actuando como si no te importara. Sí me importa. Por eso no competiré. Odió esa respuesta. Durante los siguientes días, alternó entre un silencio frío y sutiles intentos de culpa. Me envió fotos antiguas. Mencionó lo emocionadas que estaban sus amigas con el viaje. Me preguntó si al menos podría transferirle el crédito de su boleto. No lo hice porque, técnicamente, era crédito de la aerolínea bajo mi cuenta. 5 días antes de la partida, envió un mensaje más. ¿Realmente vas a ir solo? Sí. Y fue entonces cuando dijo algo que me lo dijo todo. Bien, entonces veré a dónde van las cosas con Mauricio. No respondí. En lugar de eso, terminé de hacer la maleta porque a veces la única forma de ver si alguien te valora es retirarte de la ecuación. Y yo estaba a punto de estar a 13,000 kilómetros de distancia. El aeropuerto se sintió diferente esta vez. Por lo general, cuando viajas en pareja, hay una anticipación compartida. Las cervezas en el aeropuerto, las fotos, las pequeñas discusiones sobre quién empacó qué. Esta vez solo estaba yo, una maleta de mano y silencio. Valeria me envió un mensaje la mañana de mi vuelo. No puedo creer que realmente estés haciendo esto. Respondí una vez. Dijiste que necesitabas un cierre. Te estoy dando espacio para ello. Sin emojis de corazón, sin agresividad pasiva, solo eso. Ella no respondió. El vuelo fue largo pero tranquilo. Sin tensión, sin miradas de reojo para comprobar el estado de ánimo de otra persona. Solo películas, un libro y dormir. Cuando aterricé en Denpasar y tomé la lancha rápida hacia el resort, sentí algo inesperado, alivio. No libertad. No venganza. Alivio. La villa sobre el agua era exactamente como se anunciaba. Agua cristalina, arena blanca, sin drama. Esa primera noche, pedí cena para uno y me senté en la terraza viendo la puesta de sol. Medio esperaba sentirme solo. No lo hice. En cambio, seguí reproduciendo su frase exacta: necesito asegurarme de que no siento nada antes de hacer un gran viaje romántico contigo. Esa frase no es neutral. Implica comparación. El segundo día, fui a bucear. Conocí a una pareja de Australia que asumió que estaba recién divorciado. No los corregí. Era más simple. El tercer día, Valeria publicó una historia. Cena de nuevo, la misma luz tenue. Esta vez, la mano de Mauricio era claramente visible al otro lado de la mesa. Sabía que lo vería. No reaccioné públicamente. En cambio, reservé una excursión privada al atardecer para mí. Más tarde esa noche, finalmente me envió un mensaje de texto: Mauricio piensa que es raro que estés allí solo. Ese casi me hace reír. Respondí: Mauricio no tiene voto en mis planes de viaje. Me llamó de inmediato.
No contesté. Dejó un correo de voz. No pensé que simplemente te alejarías así. No me había alejado. Había dado un paso adelante. Para el quinto día, su tono cambió. Seguimos siendo nosotros, ¿verdad? Esa pregunta llegó horas después de que publicara una foto en la playa desde algún lugar local con él. Respondí a la mañana siguiente. No estoy compitiendo con tu cierre. Ese fue el último mensaje que envié desde Bali. Porque en ese momento, algo ya se había vuelto claro. Si ella estaba probando qué dirección se sentía mejor, yo no iba a participar en el ensayo. Y lo curioso del espacio es que tiende a revelar quién lo llena realmente y quién simplemente asumió que siempre lo haría. Para el sexto día, el patrón era obvio. Valeria publicaba algo con Mauricio, y luego me enviaba un mensaje horas después buscando tranquilidad. Era como si quisiera mantener ambos carriles abiertos, probar el cierre mientras me mantenía emocionalmente estacionado. Fue entonces cuando dejé de responder por completo. Primero silencié sus notificaciones. Le di 24 horas. Envió 7 mensajes. ¿Me estás ignorando? Esto es infantil. Necesitamos hablar sobre nuestra situación. Mauricio piensa que estás siendo manipulador. ¿Por qué actúas como si te hubiera engañado? Estás exagerando. Ricardo, contéstame. Ese último golpeó de manera diferente. No por el contenido, sino por el cambio de tono. Estaba acostumbrada a que yo participara, explicara, me defendiera. No lo hice. Esa noche, sentado en la terraza con el océano completamente quieto a mi alrededor, abrí mi teléfono e hice algo simple. Bloqueé sus llamadas, mensajes de texto, Instagram, todo. No de forma dramática, no con ira, simplemente de forma limpia. Si necesitaba un cierre, ahora tenía espacio ininterrumpido para ello. A la mañana siguiente, me desperté en silencio. Sin zumbidos, sin comprobar si había publicado algo hiriente, sin analizar subtextos, solo el sonido del agua. Más tarde esa tarde, un amigo en común me envió un mensaje. Tío, Valeria está desesperada. Dice que la bloqueaste. ¿Es cierto? Respondí, sí. El amigo respondió con un emoji de sorpresa. Aparentemente, Valeria le había dicho a la gente que yo estaba en un viaje de autodescubrimiento y que solo nos estábamos tomando un espacio. No esperaba que el espacio fuera literal. Por la noche, otro amigo me contactó. Ella y Mauricio habían discutido. Aparentemente, a él no le entusiasmaba ser enmarcado como un experimento temporal mientras ella esperaba que yo me calmara. Esa parte tenía sentido. A nadie le gusta ser un rebote disfrazado de cierre. No pedí detalles. No la desbloqueé porque esto es lo que cambió en el momento en que cancelé su boleto, dejé de intentar ganar. Si necesitaba evaluar sus sentimientos, podía hacerlo sin mi comentario. Si se daba cuenta de que había cometido un error, esa comprensión tampoco necesitaría mi presencia. El octavo día, reservé un paquete de spa para parejas. ¿Para uno? Costó extra. Valió la pena. Y en algún momento entre el masaje y la puesta de sol, hice clic. Si alguien necesita compararte para seguir adelante, ya te están midiendo, y yo no compito por una relación en la que ya estoy. Para cuando se acercaba mi vuelo de regreso a casa, no me preguntaba qué diría Valeria. Me preguntaba si siquiera querría escucharlo. Y la respuesta se estaba volviendo muy clara. Aterricé de nuevo en Ciudad de México y me encontré exactamente con lo que esperaba. Caos, no un caos ruidoso. Caos social. En el momento en que desactivé el modo avión de mi teléfono, las notificaciones inundaron. No de Valeria, de amigos en común. Tío, ¿qué pasó? Dice que desapareciste de su vida en otro país. ¿Habéis roto? Una forma interesante de expresarlo. Desapareciste de su vida. No había desaparecido de la vida de nadie. Había bloqueado a alguien que estaba activamente audicionando a su ex. No respondí de inmediato. Recogí mi equipaje, me subí a mi coche y conduje a casa. Mi departamento se sentía más pequeño que cuando me fui, pero más limpio, todavía mío,
todavía silencioso. Esa noche, mi mejor amigo Jorge vino con comida para llevar. Había visto suficientes publicaciones de Valeria como para atar cabos. Entonces, a ver si lo entiendo, dijo. Salió en citas con su ex mientras estabas en Bali y pensó que simplemente esperarías. Más o menos. Sacudió la cabeza. Finalmente dejaste de jugar a ser el mariscal de campo suplente. Esa frase se me quedó grabada. Mariscal de campo suplente. Eso es lo que había sido. Aparentemente, ella quería mi estabilidad mientras probaba la química con él. Alrededor de las 9 de la noche, Jorge me mostró algo. Valeria había publicado una larga perorata en su historia sobre hombres que utilizan el silencio como arma y la inmadurez emocional. Sin nombres, pero con un contexto obvio. Luego vino el remate. Mauricio había comentado públicamente. Algunas personas no merecen un cierre. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. Si Mauricio se sentía menospreciado, eso significaba que ella tampoco se había comprometido allí. Había estado jugando a dos bandas. Para la medianoche, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Era su correo del trabajo. Me bloqueaste en todas partes. Es una locura. Necesitamos hablar como adultos. Lo leí una vez y luego también lo bloqueé. No por rencor, por claridad. A la mañana siguiente, otro amigo llamó. Aparentemente, Valeria y Mauricio habían discutido 2 días antes. Él no apreció ser la opción de cierre. Quería algo real o nada. Ella quería tiempo. Él no. Ahora, ella no tenía ninguno de los dos. Y por primera vez, sentí algo más que calma, no satisfacción. Perspectiva. El cierre no es algo que obtienes reabriendo puertas. Es algo que obtienes eligiendo una. Ella intentó estar en ambas. Y las puertas tienen una forma de cerrarse cuando haces eso. Todavía no había escuchado su voz, y estaba empezando a pensar que no lo necesitaba. 3 días después de mi regreso, apareció. No en mi puerta, golpeando dramáticamente, no gritando en el aparcamiento. Simplemente le envió un mensaje de texto a Jorge preguntando si estaba en casa. Él le dijo que no mediaría. 20 minutos después, oí un golpe en la puerta. Abrí la puerta a medias. Se veía diferente, menos pulida, menos segura, sin maquillaje, con una sudadera con capucha, una postura defensiva enmascarada como confianza. Así que esto es todo, dijo. Simplemente desapareces de mi vida. Mantuve la voz firme. Fuiste a buscar un cierre. Puso los ojos en blanco. Sabes que no me refería a eso. En realidad, no lo sé. Dio un paso adelante como si esperara ser invitada a entrar. No me moví. Mauricio y yo ya no hablamos. Eso no fue sorprendente. Continuó, dijo que lo estaba usando, que no iba en serio. Asentí una vez. ¿Lo estabas? Eso la irritó. Estás tergiversando esto. Solo necesitaba estar segura. ¿Segura de qué? De que estaba eligiendo a la persona correcta. Esa frase aterrizó exactamente como debía. Eligiendo. Me apoyé en el marco de la puerta. No pones a prueba a tu ex para evaluar tu relación actual. Ella replicó bruscamente, la gente necesita un cierre. No. La gente necesita compromiso. Silencio. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no tuvo una respuesta rápida. Cambió de táctica. Me avergonzaste. Fuiste a Bali solo como si yo no importara. Respondí con calma, me dijiste que necesitabas asegurarte de que no sentías nada antes de hacer un gran viaje romántico conmigo. Te di espacio para sentir lo que necesitaras sentir. Su mandíbula se tensó. Me bloqueaste. Sí. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier discusión lo habría hecho. ¿Por qué? Porque no compito. Se quedó allí mirándome como si estuviera recalculando algo. No pensé que realmente te alejarías. Eso de nuevo, la suposición. No me alejé.
Me hice a un lado. Hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Hemos terminado? No dudé. Sí. Se rió una vez, de forma aguda y defensiva. ¿Por una conversación? No, por el hecho de que no estabas segura de mí mientras yo sí estaba seguro de ti. Eso no se puede arreglar con otra cena. Parecía que quería discutir, luego que quería llorar, luego que quería rebobinar las últimas 3 semanas. En cambio, solo dijo en voz baja, ¿realmente estás bien con esto? Respondí, sinceramente, estoy bien con no ser comparado. Eso fue lo último que dije antes de cerrar la puerta. Y por primera vez desde que esto comenzó, no sentí intriga. Sentí que era definitivo. Los días después de su aparición fueron más tranquilos de lo que esperaba. Sin publicaciones de disculpas dramáticas, sin citas inspiradoras vagas, sin espirales públicas, solo silencio, lo que me dijo que estaba recalibrando. Aproximadamente una semana después, un amigo en común me invitó a una pequeña fiesta de cumpleaños en una azotea. Casi no voy, no por Valeria, sino porque no tenía ganas de ser el tema de conversación. Fui de todos modos. Ella estaba allí, esta vez no vestida para impresionar, solo presente. No nos acercamos el uno al otro de inmediato, pero la gente nota la tensión de la misma manera que nota el clima. Cambia el ambiente de la habitación. A mitad de la noche, se acercó mientras yo tomaba una copa. ¿Podemos hablar sin que me cierres la puerta en la cara esta vez? Mantuve un tono neutral. ¿Podemos hablar aquí? Ella asintió. Cometí un error. La primera admisión directa que había escuchado. No dije nada. Continuó, pensé que si ponía a prueba los sentimientos, estaría más segura de nosotros. Y apartó la mirada. Me di cuenta de que no estaba insegura de ti. Estaba insegura de mí misma. Eso fue probablemente lo más honesto que había dicho hasta ahora. Hice una pregunta. Entonces, ¿por qué involucrarlo a él? Suspiró. Porque pensé que podría controlarlo. Ahí estaba. ¿Control? Pensó que podría reabrir algo, evaluarlo, cerrarlo limpiamente y volver a mí con una conciencia más tranquila. La vida no funciona así. Me miró con atención. No luchaste por mí. Respondí de manera uniforme, no me elegiste. Silencio. Eso la golpeó. Tragó saliva y se acercó un poco más. Si dijera que te elijo ahora. La interrumpí suavemente. No puedes volver después de una prueba de comparación. Su mandíbula se tensó. Estás siendo terco. No, estoy siendo coherente. Parecía frustrada. Mauricio ya ni siquiera está en el panorama. Ese no era el punto. El punto era que ella lo había puesto en el panorama en primer lugar. Estudió mi rostro como si buscara suavidad. ¿Realmente has terminado? Sí. No con enfado. No dramático. Simplemente sí. Ella asintió lentamente, casi como si lo respetara, aunque no le gustara. Más tarde esa noche, se fue temprano. Sin escenas, sin lágrimas, solo una partida. Y mientras conducía a casa, me di cuenta de algo sutil. Si nunca hubiera intentado medirnos contra algo inacabado, probablemente seguiríamos juntos. Pero una vez que alguien te trata como una opción para comparar, la dinámica cambia permanentemente. Y algunas lecciones no provienen de las discusiones. Provienen de la ausencia. Y ahora la ausencia estaba haciendo su trabajo. Unas 2 semanas después de la conversación en la azotea, dejé de oír hablar de ella por completo. Sin noticias de amigos, sin ruido en las redes sociales, sin mensajes indirectos, lo que generalmente significa una de dos cosas. O alguien ha seguido adelante por completo, o lo está intentando. Luego, de la nada, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contestó. Era Mauricio. Ni siquiera sabía que tenía mi número. Mantuve mi tono neutral. Sí. Exhaló bruscamente. No llamo para empezar nada. Solo quería decir algo de hombre a hombre. Solo esa frase me dijo que estaba irritado.
Dijo que Valeria le había dicho que yo había reaccionado de forma exagerada, que había sido controlador, que la había castigado por buscar un cierre. Luego dijo algo interesante. Me dijo que pensaba que esperarías, que no arriesgarías perderla por orgullo. Ahí estaba de nuevo, la suposición. Continuó, no quiero estar en medio de lo que sea que fuera eso, pero no nos estaba eligiendo a ninguno de los dos. Estaba cubriendo sus apuestas. Agradecí la honestidad. Terminó con esto, hiciste lo correcto. Por si sirve de algo, eso me sorprendió. Cuando colgamos, me quedé sentado un minuto pensando en esa palabra. Cubriendo sus apuestas. Eso es exactamente lo que era. No estaba buscando un cierre. Estaba tratando de minimizar el riesgo. Mantener al novio estable, volver a probar la vieja chispa y luego decidir. El problema es que esa estrategia solo funciona si el novio estable sigue el juego. Yo no lo hice. Unos días después, un amigo en común me dijo que Valeria había empezado a ir a terapia. Aparentemente, admitió que se autosabotea cuando las cosas se ponen serias, que reabre puertas antiguas para evitar comprometerse por completo con las nuevas. Esa explicación tenía sentido, pero entender un patrón no lo hace compatible. El fin de semana pasado, tuve una cita. Nada intenso, solo cena, conversación, fácil. Sin comparaciones, sin pruebas, sin historias de fantasmas sobrevolando la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo simple. Lo saludable se siente más tranquilo, menos dramático, menos cinematográfico. Nadie necesita un cierre antes de subir a un avión. Simplemente se suben. Y si no están seguros de ti, no esperas en la puerta de embarque esperando que elijan el asiento correcto. Embarcas sin ellos, y no miras atrás para ver si corren por la terminal. Porque si estuvieran seguros, ya estarían a tu lado. Y ahora, por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí intriga. Me sentí estable. Han pasado unos 3 meses. Sin reencuentro dramático. Sin párrafos de disculpa a altas horas de la noche. Sin un discurso de cometí un error, empecemos de nuevo, solo distancia. Me encontré con Valeria una última vez en una cafetería cerca de mi oficina. Un accidente total. Estaba sentada junto a la ventana con un ordenador portátil abierto, luciendo más concentrada de lo que nunca la había visto. Me vio, dudó y luego asintió levemente. Me acerqué, no porque sintiera algo sin resolver, sino porque no evito las interacciones humanas normales. Intercambiamos las habituales actualizaciones superficiales. Trabajo, el tiempo, amigos en común. Luego dijo algo que resumió todo en una sola frase. Pensé que el cierre significaba atar cabos sueltos. No me di cuenta de que estaba creando otros nuevos. No la interrumpí. Continuó, pensé que si demostraba que no sentía nada por él, me sentiría más seguro de ti. En cambio, demostré que no estaba segura de nada. Eso fue lo más consciente de sí misma que había dicho desde que esto comenzó. Asentí una vez. Eso es lo que pasa con el cierre. No es algo que recoges de otra persona. Es algo que decides por tu cuenta. Parecía cansada pero más tranquila. Nunca pensé que realmente irías sin mí. Ahí estaba de nuevo. El error de cálculo original. Sonreí ligeramente. Me dijiste que necesitabas asegurarte antes de comprometerte con el viaje. No quería ser alguien con quien te comprometieras condicionalmente. No discutió eso. Mauricio no era el problema. Vali no era el problema. Incluso el cierre no era el verdadero problema. Era esto, ella quería seguridad mientras exploraba alternativas, y yo no. Nos quedamos allí un momento más, ninguno de los dos enojado, solo conscientes. Finalmente dijo, supongo que ese viaje nos enseñó algo a ambos. ¿Así fue? Para ella, que no puedes mantener 2 puertas abiertas y esperar que ambas habitaciones permanezcan iluminadas. Para mí, que si alguien necesita medirte contra una versión pasada del amor, ya te están sopesando. Y yo no participo en audiciones. Nos despedimos sin tensión. Sin promesas. Sin un quizás algún día. Simplemente terminado.
Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber cancelado su boleto. No me arrepiento de haber ido solo. No me arrepiento de haberla bloqueado. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer en una relación no es discutir más fuerte. Es hacerse a un lado y dejar que alguien pruebe su teoría sin ti. Si vuelven seguros, tal vez funcione. Si vuelven inseguros, ya tienes tu respuesta. Ella necesitaba un cierre. Yo necesitaba compromiso. Resulta que no son lo mismo. Y una vez que te das cuenta de eso, la decisión se toma sola. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.